Me desperté con el ruido de la puerta principal cerrándose de golpe. Un segundo después, mi casa se llenó de voces y pisadas, como si un ejército invasor hubiera decidido establecer su cuartel general allí. Sabía lo que eso significaba. Wendy había traído a los niños otra vez sin avisar. El reloj de la mesita de noche marcaba las 6:15 de la mañana. Luché por incorporarme, retorciéndome por el dolor en las articulaciones. La artritis se estaba volviendo insoportable por las mañanas, especialmente con este clima húmedo de primavera. Mis dedos no me obedecían y tardé un minuto entero en abrocharme la bata. Los años de taquigrafía habían pasado factura a mis manos. ¡Mamá! Wendy estaba de pie en la puerta del dormitorio, completamente vestida, con un bolso caro al hombro. Tengo que irme ya al trabajo. El doctor Finnegan tiene una doble cita hoy y su asistente está enferma. Los niños ya han desayunado, pero hay que llevar a Ashley al entrenamiento a las 10. Ah, y Reed quiere tortitas, tiene hambre. Antes de que pudiera siquiera saludarla, ya se había dado media vuelta. Los recogeré esta noche, quizá tarde. Tengo una reunión después del trabajo. Wendy, logré decir por fin. Podrías haber llamado antes. Tengo cita con el médico a las 11. Se dio la vuelta en la puerta y vi esa mueca de fastidio que le transformaba su bonito rostro en una máscara de disgusto. Cambia la cita. Solo es una revisión rutinaria, ¿no? No te vas a morir por faltar una vez. La puerta se cerró de golpe y oí cómo se alejaba su coche. La visita al médico que había esperado 2 meses para hablar de un nuevo tratamiento para la artritis tendría que posponerse. Suspiré y me levanté lentamente de la cama. En el salón, Ashley, de 16 años, estaba tumbada en el sofá, absorta en su teléfono. Estaba demasiado delgada, como un palo. Sus vaqueros negros le colgaban de las caderas como una percha. Intenté hablar con Wendy sobre el hecho de que la chica apenas comía, pero mi hija solo lo descartó diciendo, «Todas las chicas modernas son así». «Buenos días, Ashley», dije al pasar. Ella murmuró algo sin apartar la vista de la pantalla. No insistí. Una vez pensé que cuando fuera mayor estaría rodeada de nietos que me querrían, pero la realidad era más prosaica. Para Ashley y Reed, yo era una especie de sirvienta doméstica, alguien que cocinaba, lavaba la ropa y les llevaba al colegio, pero que no merecía ni una mirada. En la cocina encontré a Reed rebuscando en mi nevera. Con 14 años ya me sacaba media cabeza. «Abuela, ¿no tienes nada bueno para comer?», preguntó, dando un portazo a la puerta de la nevera. «Buenos días, Reed», respondí. «Tu madre me ha dicho que querías tortitas. Ahora mismo te las preparo». «Olvídalo. Prefiero cereales», dijo mientras cogía una caja de la mesa de la cocina y la vertía generosamente en un bol, derramando la mitad sobre la encimera. «¿Tienes leche?». En silencio, saqué la leche de la nevera y se la puse delante. Reid se sirvió los cereales y sin limpiar se fue al salón. Le oí encender la televisión a todo volumen. Llevaba 32 años grabando las vidas de otras personas en los tribunales. 32 años sentada en silencio, grabando cada palabra de los testigos, los abogados, los jueces. Vi asesinos y ladrones, vi víctimas de violencia y fraude. Grabé historias de familias rotas, escuché el testimonio de hijos contra sus padres y viceversa. Pensaba que nada humano podía sorprenderme. Pero, de alguna manera, no estaba preparada para que mi propia familia fuera la fuente de tanto dolor. ¿Cuántas veces había oído la frase «hijos desagradecidos» en los tribunales? ¿Cuántas veces había grabado el testimonio entre lágrimas de ancianos que habían sido engañados o abandonados por sus propios hijos? Ahora yo era una de ellos, un personaje en la historia de otra persona. Empecé a prepararme el desayuno, reflexionando sobre cómo habíamos llegado a esta situación. Corey, mi hijo, se mudó a Portland hace 5 años. Al principio llamaba todas las semanas, luego una vez al mes y ahora solo en las fiestas importantes. Su nueva esposa, Tracy, no parece muy interesada en tener una relación conmigo. Tienen una hija a la que solo he visto 2 veces. Mi nieta no me conoce. Wendy siempre ha sido una niña difícil. Después de la muerte de Clay, hace 8 años, se volvió aún más exigente. Mi marido no era un padre ni un esposo modelo.
Bebía demasiado y hablaba muy poco, pero mantenía a la familia, y en sus periodos de sobriedad encontrábamos cierta armonía. Su muerte por cirrosis era esperada, pero aún así nos conmocionó. Wendy me culpaba de no haberlo protegido, como si alguien hubiera podido alejar a Clay Tennyson de la botella. Estaba comiendo una tostada cuando sonó el teléfono. Era Wendy. Mamá, se me olvidó decírtelo. Necesito dinero para el dentista de Ashley. Casi me atraganto. Wendy, ahora mismo no tengo dinero. No seas ridícula, me interrumpió. Acabas de cobrar la pensión y deberías tener ahorros. Al fin y al cabo, es tu nieta. Lo entiendo, pero... Mamá, su voz se volvió peligrosamente tranquila. No empieces. Vives sola en una casa de 3 habitaciones. Tus únicos gastos son la comida del gato y las facturas. ¿En qué te gastas el dinero? No me molesté en decirle que la mitad de mi pensión se va en medicamentos que no cubre el seguro, ni que todavía estoy pagando la hipoteca de la casa que Clay y yo compramos el año antes de que él muriera, cuando decidimos mudarnos más cerca de nuestra hija. Veré qué puedo hacer, dije finalmente. Genial, pasaré a recoger el cheque esta noche, dijo Wendy antes de colgar sin despedirse. Miré mis manos, cubiertas de venas y manchas de la edad. Esas manos habían sostenido la máquina de taquigrafía durante tanto tiempo que a veces todavía me despertaba por la noche con la sensación fantasmal de las teclas bajo los dedos. Esas manos lavaban la ropa de los niños, preparaban el almuerzo, secaban lágrimas. Ahora parecen tan inútiles como yo. El día se hizo interminable. Llevé a Ashley al entrenamiento y luego fui al supermercado porque Reed anunció que no había absolutamente nada para comer en casa. Gasté casi $200 en comida, sabiendo que la mayor parte no se tocaría cuando los niños se fueran. Ashley no come carne ni lácteos. Reed no toca las verduras. Wendy insiste en que tengo que tener comida adecuada en casa para sus hijos, pero nunca se ofrece a compartir los gastos. Cuando llegamos a casa, descubrí que Reed no había apagado la televisión y había dejado envoltorios de aperitivos esparcidos por todo el salón. Empecé a limpiar en silencio. Abuela, me llamó Reed desde su habitación. ¿Has visto mis auriculares? No, cariño. ¿Seguro? Los dejé en la mesa de la cocina. Volví a mirar por toda la cocina. Los auriculares no estaban allí. No están aquí, Reed. Apareció en la puerta, molesto. Debes de haberlos movido a algún sitio. Siempre estás moviendo cosas. No he tocado tus auriculares, respondí con calma. Mierda, abuela, puso los ojos en blanco. Cuestan $300. Si los has perdido, tendrás que comprar unos nuevos. Sentí cómo la ira me invadía, pero me obligué a guardar silencio. En el tribunal había aprendido a mantener la compostura, incluso cuando oía cosas horribles. Esa costumbre me había resultado muy útil en mi vida familiar con Clay y ahora con mis hijos y mis nietos. Por la noche, Wendy me envió un mensaje para decirme que llegaría tarde y que cenaría fuera. Preparé lasaña, el plato que le gustaba a toda la familia. Mientras cocinaba, Loretta, mi vecina y única amiga, llamó por teléfono. ¿Qué tal, Marge?, preguntó con la voz ronca por el tabaco. Bien, respondí automáticamente. Los nietos han venido de visita. ¿Sin avisar otra vez? Pude notar el tono de desaprobación en la voz de Loretta. A diferencia de mí, ella nunca se cortaba a la hora de expresar su opinión. Wendy tuvo que ir a trabajar. Sí, y no hay nadie en Boise excepto tú para cuidar a adolescentes que pueden valerse por sí mismos. Suspiré. Loretta, no empieces. Está bien, escucha. Conseguí entradas para la nueva película de Meryl Streep. ¿Quieres ir conmigo el sábado? Dudé. La última vez que fui al cine fue hace más de un año. No sé, Loretta. Wendy podría traer a los niños otra vez. Por Dios, Marge, exclamó Loretta. No eres una esclava. Dile que tienes planes. Ya encontrará un lugar para sus hijos. Ya veremos, dije evasivamente. Cuando Wendy llegó por fin, eran casi las 9 de la noche. Los niños tenían hambre y estaban irritables, y yo también estaba cansada. Nos sentamos a la mesa y Wendy empezó a hablar de su día. Los pacientes irritables, los compañeros estúpidos, cómo nadie la apreciaba. Comí en silencio, asintiendo en los momentos oportunos.
Ashley picoteaba la comida sin llevársela a la boca. Reed se tragó su ración en 5 minutos y pidió más. Bueno, mamá, dijo Wendy cuando terminó de contar lo del trabajo. Hablemos del dinero. Suspiré. Wendy, he mirado mis cuentas. No tengo $1,000. Puedo darte 500 ahora, y quizá un poco más el mes que viene. El rostro de mi hija se ensombreció. ¿Solo un poco más? ¿Estás bromeando? Mamá, se trata de los dientes de tu nieta. ¿Qué puede ser más importante? La abuela es una codiciosa, murmuró Reed con la boca llena. Tiene mucho dinero. Vi el extracto de su cuenta de jubilación sobre la mesa. Me quedé paralizada, así que había estado revisando mis papeles. Reed, esto es privado. Mamá, me interrumpió Wendy. Es cierto. ¿Tienes dinero y te niegas a ayudar a tu nieta? Es mi fondo para imprevistos, dije con firmeza. Por si se pone enferma o... Dios mío, Wendy agitó las manos. Eres tan egoísta. Tienes seguro médico, tu casa está casi pagada. ¿Qué más necesitas? ¿Ahorrar para un funeral? ¿Sabes qué? No te preocupes. Yo misma me encargaré de que te incineren al precio más barato posible. Sentí que me ardían las mejillas de la humillación. Incluso Ashley levantó la vista del plato y se retorció incómoda en su silla. Mamá, no, murmuró. Sí, lo harás. Wendy dio un golpe en la mesa con la palma de la mano. Estoy harta de esto. Lo hacemos todo por ella. La visitamos, la ayudamos con la casa, le hacemos compañía. Y ella ni siquiera gasta parte de su preciado dinero en su familia. Me quedé en silencio, mirando mi plato. ¿Cuántas veces me había sentado en un tribunal escuchando a gente gritarse y acusarse mutuamente y pensando que deberían calmarse y hablar como seres razonables? Ahora me daba cuenta de que no era tan sencillo. Cuando te atacan, todos los pensamientos inteligentes se te van de la cabeza. ¿Sabes qué? Wendy bajó la voz, que sonaba aún más aterradora que un grito. Te vas a arrepentir de esto. Cuando acabes en una residencia, en la habitación más barata, con 3 compañeros, recuerda esta conversación. Se levantó de la mesa. Niños, hagan las maletas, nos vamos. Pero no he terminado, protestó Reed. Puedes llevártelo, dijo Wendy. Por cierto, mamá, ya que eres tan ahorradora, creo que deberíamos reconsiderar tus finanzas en general. A partir de mañana me quedaré con tu pensión para guardarla. Será mejor para todos. ¿Qué? Ya me has oído. Es obvio que no sabes administrar el dinero. Es normal a tu edad. Empiezas a olvidar cosas, a tomar decisiones extrañas. Es mejor que yo controle tus gastos. Wendy, no puedes. Sí que puedo, mamá. Soy tu hija y tu pariente más cercana. Si hace falta, pediré una opinión médica. El doctor Finnegan no me dirá que no. Wendy se volvió hacia los niños, que ya estaban de pie junto a la puerta, confundidos y avergonzados. Decid adiós a la abuela. No sé cuándo volveremos a verla. Adiós, abuela, murmuró Reed sin mirarme. Adiós, abuela, repitió Ashley, rodeándome con los brazos por los hombros. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en el silencio de mi casa. Había platos en la mesa y la lasaña se estaba enfriando. Me dejé caer lentamente en una silla y me quedé mirando al vacío. Una carga. La palabra resonaba en mi cabeza como el repicar de una campana. Había escuchado muchos insultos en mis 32 años en los tribunales, pero de alguna manera esa simple palabra de 5 letras, pronunciada por mi propia hija, me dolía más que todos ellos juntos. Bajé la mirada hacia mis manos sobre la mesa. Temblaban, pero no por miedo o debilidad. Era por la ira. La ira que había estado reprimiendo durante años. La ira que se acumulaba dentro de mí cada vez que Wendy llegaba tarde a recoger a los niños. Cada vez que Corey se olvidaba de llamarme por mi cumpleaños. Cada vez que mis nietos me miraban como si fuera un fantasma. Invisible. Eso es en lo que me había convertido para mi familia. Alguien a quien solo se presta atención cuando se necesita dinero o favores. Alguien a quien culpar de todos sus problemas. Alguien de quien deshacerse cuando se convierte en una carga. Recordé el caso Horton que se juzgó en nuestro tribunal hace 5 años. Una anciana cambió su testamento en el último momento y desheredó a sus hijos en favor de un refugio para gatos. Su hijo argumentó que su madre estaba incapacitada, pero el juez falló lo contrario.
La frustración con los propios hijos no es un signo de demencia, dijo en ese momento. Limpié el último plato y lo dejé en la estantería. Poco a poco se fue formando un plan en mi cabeza. No solo escapar o rendirme, una verdadera venganza. Nunca me había considerado una persona vengativa. Pero tal vez era hora de cambiar eso. La mañana después de la pelea con Wendy era fría. La lluvia golpeaba los aleros y el viento sacudía el viejo manzano fuera de la ventana, arañando el cristal. Me senté en la cocina, aferrándome a la taza de té que se había enfriado. Era imposible dormir. Toda la noche había estado repitiendo en mi cabeza las palabras de mi hija. Una carga. Una residencia de ancianos. No voy a molestarme por ti. El timbre de la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Loretta estaba en el umbral, envuelta en un abrigo impermeable, con una bolsa en las manos. «Hola, amiga», dijo sacudiéndose las gotas de lluvia. «Te traje magdalenas de arándanos de la nueva panadería de la calle Fulton». Di un paso atrás en silencio y la dejé entrar en la casa. Loretta me miró con atención y frunció el ceño. «Marge, pareces un fantasma. ¿Pasa algo?» La ayudé a quitarse el abrigo y lo colgué en el gancho junto a la puerta. «Wendy vino ayer», dije tratando de mantener la voz firme. «Sí, y por tu aspecto, no fue una visita amistosa», dijo Loretta mientras se dirigía a la cocina y empezaba a sacar los muffins de la bolsa. «Ni que lo digas». Puse la tetera al fuego y me senté frente a mi amiga. Loretta era la única persona con la que podía ser yo misma. Nos conocimos hace 15 años, cuando ella trabajaba como alguacil. Alta, recta como un palo, con el pelo corto y gris y una lengua afilada como una navaja, aterrorizaba a los deudores. Pero con mí siempre era más amable. Quizá era porque me había visto aguantar en silencio las payasadas de Clay, cuando venía borracho al juzgado y montaba un escándalo. «Quiere quitarme la pensión», dije finalmente. «Dice que no sé administrar el dinero, que se me olvidan las cosas, que soy una carga». Loretta resopló. «¡Qué zorra!». «Lo siento, Marge, pero tu hija es una zorra. Siempre lo ha sido». Suspiré. «No siempre fue así. Cuando Clay empezó a beber más, ella cambió». «No la defiendas», dijo Loretta poniendo su mano sobre la mía. «El hecho de que su padre fuera alcohólico no le da derecho a tratarte así. Tú no tienes la culpa de sus problemas». Aparté la mirada. ¿Era realmente cierto? Durante tantos años había creído que si hubiera sido una mejor esposa, Clay no habría buscado consuelo en la botella. Que si hubiera sido mejor madre, mis hijos no se habrían alejado de mí. «¿Sabes? Recuerdo cómo nos conocimos», dije en voz baja, mirando por la ventana la lluvia. Tenía 22 años y acababa de empezar en los tribunales. Él entró como testigo en un caso de accidente de tráfico. Alto, guapo, con el uniforme de inspector de tráfico. Todas las chicas de la oficina del secretario tenían los ojos puestos en él. Él me eligió a mí. Me invitó a tomar un café después de la vista. Loretta escuchaba en silencio, removiendo su té. Sabía que necesitaba hablar. Los primeros años fueron buenos. Era atento, cariñoso. Cuando nació Cory, Clay estaba en la gloria. Por aquel entonces, solo bebía los fines de semana con los amigos. Era algo habitual. Luego llegó Wendy y algo cambió. Se volvió irritable. Se quedaba hasta tarde en el trabajo. Cuando llegaba a casa olía a whisky, pero yo no decía nada. Pensaba que era algo pasajero. Bebí un sorbo del té, que se había enfriado. Cuando Wendy empezó el colegio, Clay bebía todos los días. A veces se quedaba dormido delante de la televisión. Otras veces se ponía violento. Nunca nos pegó a mí ni a los niños, pero las palabras también duelen. «Tenías que marcharte», dijo Loretta en voz baja. Negué con la cabeza. «¿A dónde?» No tenía dinero para un lugar donde vivir. Mi sueldo apenas alcanzaba para pagar las facturas y comer. Al fin y al cabo, Clay era mi principal fuente de ingresos. ¿Y quién me iba a contratar con 2 niños pequeños? No podía arriesgarme. Loretta asintió. Lo entendía. En aquellos años era casi imposible para una mujer con hijos y sin estudios universitarios empezar una nueva vida. Wendy tenía 12 años cuando ocurrió lo peor, continué. Clay tuvo un accidente de coche, conducía borracho, lo despidieron de la Dirección General de Tráfico. Perdimos el seguro, casi todo lo que teníamos. Consiguió un trabajo en la construcción, pero le pagaban la mitad.
Cerré los ojos, recordando aquellos momentos difíciles. Hacía turnos extra en el juzgado. Llegaba a casa a las 9 de la noche, preparaba la cena y revisaba los deberes de los niños. Cory era un adolescente entonces, muy retraído. Y Wendy estaba muy enfadada, con su padre, conmigo, con el mundo. Gritaba que le habíamos arruinado la vida, que todos sus amigos se iban de vacaciones a Florida y ella tenía que llevar ropa de segunda mano. Niña mimada, refunfuñó Loretta. No, negué con la cabeza. Solo era una niña que tuvo que enfrentarse a problemas de adultos demasiado pronto. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. En el instituto se metió en malas compañías. Empezó a faltar a clase. Encontré cigarrillos en su mochila. Una vez la pillé con una botella de whisky que le había robado a su padre. Tuvimos una pelea terrible. Me gritó que me odiaba, que le había arruinado la vida con mi pasividad, que yo había convertido a su padre en un borracho. ¡Tonterías!, resopló Loretta. Tú no hiciste beber a Clay. Quizá no, pero no pude impedirlo. Debería haberlo hecho. Marge, escúchame. Loretta me tomó por los hombros y me obligó a mirarla a los ojos. Hiciste todo lo que pudiste. Mantuviste a tu familia a flote cuando Clay se descarrió. Les diste a tus hijos un hogar, comida, educación. ¿Qué más podías hacer? No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que había vivido durante décadas con el miedo de quedarme sola con mis hijos? ¿Que estaba acostumbrada a callarme incluso cuando por dentro gritaba de dolor y humillación? ¿Que ahora que mis hijos eran mayores, no sabía quién era sin mi papel de madre sacrificada? En fin, dije, volviendo al presente. Wendy quiere controlar mis finanzas. Dice que estoy desarrollando demencia, que se me olvidan las cosas. Y eso lo dice una mujer que no se acuerda de los cumpleaños de sus propios hijos sin que se lo recuerde Facebook. Loretta puso los ojos en blanco. Marge, eres la persona más organizada que conozco. Todavía te sabes mi número de teléfono de memoria, aunque todo el mundo tiene un smartphone. Es costumbre. Me encogí de hombros. No podías usar el teléfono en el juicio. Tuve que memorizarlo. ¡Exacto! Tienes mejor memoria que yo, y solo tengo 71 años. No dejes que te manipule. Suspiré. ¿Qué puedo hacer? Es mi hija. Y tiene razón. Me estoy haciendo mayor. ¿Y si realmente necesito ayuda? Entonces irás a tus amigos, dijo Loretta con firmeza. A mí, a los servicios sociales, a cualquiera menos a esa desagradecida. Se detuvo. Lo siento, no debería hablar así de tu hija. No pasa nada, sonreí débilmente. A veces pienso lo mismo. Terminamos el té en un cómodo silencio. Loretta sugirió que fuéramos al cine la semana siguiente y yo acepté. Fuera lo que Wendy estuviera tramando, yo no iba a quedarme encerrada esperando mi destino. Después de que Loretta se marchara, decidí limpiar un poco. Las tareas domésticas siempre me ayudaban a despejar la mente. Empecé por el salón, quitando el polvo de las estanterías. En una de ellas había una foto, Wendy con su vestido de graduación. Recordaba aquel día como si fuera ayer. Estaba muy orgullosa de que mi hija se hubiera graduado en el instituto con honores y fuera a ir a la universidad. Cómo deseaba que ahora todo fuera bien. Wendy abandonó la universidad en su tercer año. No era lo mío, dijo entonces. Yo estaba desesperada, tanto dinero y esfuerzo tirados a la basura. Pero no discutí. Cory ya se había marchado a Portland en busca de trabajo. Wendy se mudó con una amiga y consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica. Un año después conoció a Bryce y, 6 meses más tarde, se casaron. Pensé que ahora sería feliz, que nuestra familia por fin encontraría la paz. Cuando nació Ashley, Wendy me llamó llorando desde el hospital. «Mamá, no puedo con esto», me dijo. «No entiendo nada de bebés». Me tomé unos días libres y fui a ayudarla. Durante 2 semanas cociné, limpié y me levanté por las noches para cuidar al bebé y que Wendy pudiera dormir. Cuando apareció Reed, fue la misma historia, solo que esta vez Clay estaba en el hospital con cirrosis hepática, y yo estaba dividida entre mi marido y mi hija. Clay murió cuando Reed tenía 6 años. En el funeral, Wendy lloraba desconsoladamente como si hubiera perdido a la persona más cercana. Papá siempre me entendía, sollozaba.
Era el único que me quería de verdad. Le acaricié la espalda en silencio, tragándome el resentimiento. Clay llevaba meses sin llamar a su hija. No recordaba los nombres de sus nietos, pero en su memoria, él seguía siendo un padre cariñoso, y yo era la madre fría y calculadora que no había hecho lo suficiente por salvarlo. Cogí la foto de la estantería y limpié el marco. Quizás todo se debía a mi autocontrol. En el juicio aprendí a ocultar mis emociones, a ser una persona invisible que solo registra las palabras de los demás, pero que no tiene derecho a expresar las suyas propias. Quizás mis hijos nunca sintieron mi amor porque yo no sabía cómo demostrarlo. El sonido del teléfono interrumpió mis cavilaciones. Era Corey. Hola, mamá. Su voz sonaba tensa. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Estoy bien. Me senté en el sofá, lista para hablar. ¿Cómo están Tracy y el bebé? Bien, respondió rápidamente. Escucha, Wendy me llamó. Dijo que... dijo que tenías problemas de memoria. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Eso no es cierto, Corey. Dijo que olvidas nombres. Estás perdiendo cosas. Mamá, esto es serio. Si tienes demencia. No tengo demencia, dije. Tu hermana solo quiere controlar mi dinero. Hubo una pausa. Mamá, sé que te cuesta admitir el problema, pero Wendy está preocupada por ti. Todos lo estamos. ¿De verdad? No podía aguantar más. ¿Y cómo se manifiesta esa preocupación? No has venido desde Navidad. Ni siquiera llamas a menos que yo te llame. Tengo un trabajo, una familia. Todo el mundo tiene un trabajo y una familia, Corey. Pero la mayoría de la gente saca tiempo para sus padres. Otra pausa. Podía oírle respirar con dificultad. Escucha, mamá, dijo finalmente. Wendy vive justo al lado. Ella ve lo que está pasando. Si ella dice que necesitas ayuda, es que la necesitas. Wendy necesita mi dinero. Intenté decir con calma, pero me temblaba la voz. Quiere vender mi casa. ¿Qué? Corey parecía genuinamente sorprendido. No, solo quiere que estés segura. Quizás una residencia no sería tan mala idea. Habría personal médico, otras personas de tu edad. No quiero ir a una residencia, dije con firmeza. Quiero quedarme en mi casa. Mamá, sé razonable. No puedes vivir sola para siempre. ¿Y si te caes? ¿O te olvidas de apagar la cocina? Respiré hondo. Corey, estoy perfectamente bien. Si quieres estar seguro, ven a comprobarlo tú mismo. Yo, ahora mismo no tengo esa opción, pero quizá en acción de gracias. Claro, sabía que no vendrías. Como no lo había hecho en los últimos 3 acciones de gracias. Intercambiamos algunas frases más y nos despedimos. Colgué el teléfono y me quedé mirando al vacío. Así que Wendy ya había procesado a su hermano. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Presentar una petición al tribunal para que me declararan incompetente? El sonido de un coche al detenerse me puso en tensión. El familiar sedán azul de Wendy. Pero no estaba sola. Bryce estaba sentado a su lado. Me alejé de la ventana, sin querer que me vieran. ¿Por qué habían venido solos? Bryce solía mantenerse al margen de los asuntos familiares. Oí que se cerraban las puertas del coche, pero nadie vino a la puerta. Se quedaron sentados en el coche. Asomé la cabeza con cautela por detrás de la cortina. Wendy y Bryce hablaban animadamente sobre algo. Wendy gesticulaba con los brazos y Bryce asentía con la cabeza. De repente, impulsivamente, me acerqué a la puerta principal y la abrí un poco. Una ráfaga de viento me llevó fragmentos de la conversación. Lo venderemos por 350,000 como mínimo, dijo Bryce. Los precios de los inmuebles están subiendo en este barrio. Tenemos que darnos prisa, dijo Wendy. Antes de que cambie de opinión, le diremos que la residencia es una medida temporal hasta que encontremos una enfermera. ¿Y luego? Y luego será demasiado tarde. Los papeles estarán firmados. Su casa es nuestra casa. Al fin y al cabo, es lo justo. Hemos cuidado de ella durante tantos años. Cerré la puerta, tratando de no dar un portazo. Mi corazón latía con fuerza. Querían vender mi casa. La casa que había estado pagando durante 20 años. La casa en la que había pasado toda mi vida. Venderla y quedarse con el dinero mientras yo vivía mis últimos días en una residencia barata. El coche se alejó y exhalé un suspiro de alivio. No entraron.
Quizás decidieron darme tiempo para recuperar el sentido común y aceptar su plan. Encendí el ordenador. Era hora de tomar las riendas de la situación. Lo primero que hice fue comprobar mis cuentas. La pensión, algunos ahorros, el seguro de Clay. No era tanto como me hubiera gustado, pero suficiente para vivir unos años si era ahorradora. Luego empecé a buscar información sobre los derechos de las personas mayores, sobre cómo protegerse del abuso financiero por parte de familiares, sobre residencias de ancianos y las condiciones en ellas. Lo que descubrí no era alentador. Historias de hijos que manipulaban a sus padres ancianos para que firmaran documentos, sobre residencias de ancianos donde los mayores yacían en su propia suciedad porque no había suficiente personal, sobre tribunales que se ponían del lado de los hijos incluso cuando todos los hechos gritaban lo contrario. Pero también había otras historias, sobre personas mayores que luchaban por sus derechos y ganaban, sobre abogados especializados en proteger a los ancianos del abuso financiero, sobre formas de asegurar sus bienes. Tomé algunas notas y continué mi búsqueda. Poco a poco, un plan comenzó a formarse en mi cabeza. Arriesgado, quizás incluso loco. Pero era la única manera de poner a prueba hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis hijos. Si Wendy está tan segura de que tengo demencia, bueno, le daré lo que quiere. Olvidaré cosas, confundiré nombres, me perderé en lugares familiares, le haré creer que realmente necesito ayuda. Y veré qué hace. Mis años en los tribunales me han enseñado una cosa importante. Siempre hay que tener un plan B. Y pruebas. Empecé a escribir todo lo que pasaba entre los niños y yo. Cada conversación, cada amenaza, cada manipulación. Quizás esas notas nunca sean necesarias, pero si llegara a juicio, estaría preparada. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir un plan de acción. El primer paso es mostrar pequeños signos de olvido. Nada dramático, solo pequeños deslices que se puedan achacar al cansancio o al estrés. Luego, episodios más graves. Quizás, wow, una reunión importante o, oh, algo valioso. Tengo que tener cuidado. Los síntomas deben ser lo suficientemente convincentes como para causar preocupación, pero no tan graves como para que me lleven inmediatamente a una clínica. La delgada línea entre el olvido plausible y la simulación evidente. Luego escribí mis verdaderos miedos y dudas. ¿Y si el plan funcionaba demasiado bien y realmente me declaraban incapacitado? ¿Y si Wendy obtenía el control total sobre mi vida? ¿Y si me quedaba solo, sin apoyo, cuando realmente necesitara ayuda? Pero lo que más me asustaba era la idea de que pudiera tener razón, que mis hijos realmente solo me vieran como una carga, una fuente de dinero, un problema que había que resolver. Que todo el amor que les había dado a lo largo de los años no significara nada frente a la perspectiva de quedarse con mi casa y mis ahorros. Cerré el ordenador y me acerqué a la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Tenía que tomar la decisión más importante de mi vida, dar un paso atrás y dejar que mis hijos controlaran mi destino. O luchar, arriesgándome a perder los últimos vestigios de los lazos familiares. Pensé en las palabras del juez Harrison que había escrito años atrás. La justicia no solo requiere leyes, sino también el valor de quienes están dispuestos a luchar por ella. En aquel momento, aquellas palabras me habían parecido una frase bonita, pero vacía. Ahora entendía su significado. Cogí mi móvil y marqué el número de Loretta. Hola, soy yo otra vez, dije cuando respondió. ¿Recuerdas que me dijiste que tu sobrina era abogada de familia? Necesito su ayuda, una cosa más. ¿Podrías pasar por mi casa mañana? Tengo que hablar contigo de un plan. Era el momento de plantar las semillas de la victoria futura, o al menos de una resistencia digna. Mi nueva vida comenzó el martes en el supermercado Albertsons de State Street. Estaba en la sección de lácteos cuando vi a Sheila Porter, la madre de una compañera de clase de Ashley. Me saludó con la mano y se dirigió hacia mí con una amplia sonrisa. Marge, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Conocía a Sheila desde hacía 10 años. Nuestras nietas habían ido juntas al ballet y solíamos charlar mientras las esperábamos después de clase. Pero hoy la miré con cierta perplejidad, como si intentara recordar. Hola. Hice una pausa. Lo siento, yo... Sheila parpadeó y su sonrisa se desvaneció. Sheila Porter.
La abuela Madison. Oh, Sheila, fingí alivio. Claro que lo siento. Hoy estoy un poco distraída. Me miró con preocupación. ¿Va todo bien, Marge? Pareces un poco perdida. Es solo que no he dormido lo suficiente, me obligué a sonreír. ¿Cómo está Madison? Hablamos unos minutos más, pero el ambiente había cambiado. Sheila me miraba con esa especial recelosa que a menudo veía en los tribunales cuando un testigo empezaba a dudar de su testimonio. Lo sabía. Después de nuestra reunión, llamaría a las otras madres y abuelas. ¿Sabes, Marge Tennyson no me reconoció en la tienda? Quizá ya sabes. Hace 3 días me reuní con Mallory Prescott, la sobrina de Loretta y abogada especializada en derecho de familia. Nos sentamos en una pequeña cafetería a 30 kilómetros de Boise, lo suficientemente lejos como para no encontrarnos con nadie conocido. Lo que propone es bastante arriesgado, señora Tennyson, dijo Mallory revisando mis notas. Fingir los síntomas de la demencia podría volverse en su contra. Si su hija consigue un informe médico, no lo conseguirá, la interrumpí. No voy a hacerme ninguna prueba. El objetivo es que ella muestre su verdadera cara, no darle una razón real para una intervención médica. Mallory asintió, pero no parecía convencida. Aún así, hay formas más directas de proteger sus bienes. Podemos crear un fideicomiso irrevocable o un fideicomiso vitalicio. Mi hija lo impugnaría alegando que yo estaba incapacitado cuando se creó. Negué con la cabeza. No, quiero averiguar de una vez por todas si mi familia realmente se preocupa por mí o solo por mi patrimonio. Mallory suspiró. De acuerdo, pero al menos tomemos algunas precauciones. En primer lugar, necesitamos un informe sobre su salud mental ahora, antes de que comience su experimento. En segundo lugar, le recomiendo que abra una nueva cuenta bancaria en otro banco, fuera del alcance de sus hijos. Y en tercer lugar, revise todos los documentos relacionados con su casa y otras propiedades. Estuve de acuerdo. Ese mismo día, visitamos al doctor Ramírez, un conocido de Mallory, quien me realizó un examen completo y confirmó que no mostraba signos de deterioro cognitivo. El informe quedó guardado en la caja fuerte del despacho de Mallory. Ahora, de pie en el supermercado con una cesta llena de productos que no tenía pensado comprar, parte de mi imagen de anciana despistada, me sentía extrañamente emocionada. Por primera vez en años tenía el control. Ya no era víctima de las circunstancias, sino que las creaba yo misma. Por la noche, Wendy ya había llamado. Mamá, acaba de llamarme Sheila Porter. Dice que no la reconociste en la tienda. No se me escapó el tono triunfal de su voz. Estaba casi jubilosa por haber confirmado sus afirmaciones sobre mi olvido. Eso es una tontería, respondí con ligera irritación. Claro que la reconocí. Había mucho ruido y no oí lo que dijo enseguida. Mamá, dice que la miraste como si fuera una desconocida. Sheila exagera, como siempre. Intenté parecer segura, pero con un tono defensivo. Solo estaba teniendo un mal día. ¿Qué mal día? Wendy sonaba sarcástica. ¿Qué has hecho que ha sido tan duro? Ver la tele, dar de comer al gato. Ignoré la indirecta. No he dormido bien. Me duelen las articulaciones. Vale. Wendy claramente no me creía. De todos modos me pasaré mañana. Tenemos que hablar de tus finanzas. Mañana estoy ocupada, mentí. He quedado con unas amigas del club de lectura. ¿Qué club de lectura? No ocultó su escepticismo. El que organizó Loretta, añadí con tono incierto. ¿O era un club de bridge? No lo recuerdo bien. Hubo una pausa. Casi podía ver a Wendy sonriendo, habiendo obtenido otra asao de mi fracaso. Está bien, mamá. El viernes entonces. Y no te adéis esta vez, ¿de acuerdo? Durante las 2 semanas siguientes, sembré metódicamente semillas de duda. Olvidé apagar el horno cuando Wendy entró sin avisar. Confundí los nombres de mis nietos, llamando a Reed Corey y a Ashley Wendy. Perdí 2 veces las llaves de casa, obligando a mi hija a buscar un juego de repuesto. Anoté cuidadosamente cada uno de estos episodios en mi diario, señalando no solo mis acciones, sino también las reacciones de Wendy. Para mi amarga satisfacción, ni una sola vez vi ninguna preocupación genuina o deseo de ayudar, solo irritación, impaciencia y, lo que es más revelador, un creciente interés por mis finanzas.
Mamá, creo que es hora de que hablemos de tu testamento, dijo Wendy después de otro episodio con la cartera IAO. Y quizá deberías darme un poder para gestionar tus cuentas. ¿Por qué? Me hice la desconcertada. No me pasa nada. Acabas de pasar 2 horas buscando una cartera que estaba en la nevera, dijo Wendy poniendo los ojos en blanco. Eso no está más. Estaba distraída, eso es todo. Mira. Se agachó a mi lado y me tomó la mano con fingida preocupación. Solo quiero protegerte. ¿Y si te olvidas de pagar las facturas? ¿O pierdes todos tus ahorros? ¿O dejas entrar a un ladrón en tu casa? Le solté la mano. No voy a darte control sobre mi dinero. ¿Por qué siempre piensas en lo peor? Wendy alzó la voz. Soy tu hija. Me preocupo por ti. ¿De verdad? La miré directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué hablabas con Bryce sobre vender mi casa? Su rostro cambió. Por un segundo vi miedo en sus ojos, que rápidamente se convirtió en ira. ¿Estabas espiando? Saltó. Finges no darte cuenta, pero ¿eres tan inteligente como para espiarme? Escuché por casualidad vuestra conversación mientras estabas sentada en el coche delante de mi casa. Respondí con calma. Y sí, sigo siendo lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de lo que está pasando. Wendy apretó los puños. Estás sacando frases fuera de contexto. Estábamos discutiendo opciones para el futuro. Si tu estado empeora, vas a necesitar cuidados especializados. Y los cuidados especializados cuestan dinero. ¿Y mi casa es la forma más fácil de conseguir ese dinero? Dios mío, mamá, agarró el bolso. Estoy tratando de ayudar y tú estás siendo paranoica. ¿Sabes qué? Arréglatelas tú sola. Pero no vengas a llorarme cuando descubras que no sabes volver a casa o que has olvidado tu propio nombre. Salió corriendo y dio un portazo tan fuerte que los cristales tintinearon. Exhalé lentamente. Esta conversación había revelado la verdadera cara de Wendy incluso más rápido de lo que esperaba. Ahora tenía que acelerar la preparación de mi plan B. Al día siguiente fui al United Bank of Idaho, donde nunca había estado antes. Abrí una nueva cuenta a mi nombre y transferí la mitad de mis ahorros, suficiente para vivir un año si tenía que desaparecer rápidamente. Escondí la nueva tarjeta bancaria y los documentos en la casa de Loretta por miedo a que Wendy empezara a registrar mi casa. Luego empecé a revisar los papeles de Clay, que llevaban años acumulando polvo en el garaje. Mi marido nunca había sido muy organizado, especialmente en los últimos años de su vida. Las cajas de papeles habían permanecido intactas desde que murió. Yo no tenía la fuerza mental para ordenar aquel caos. Ahora, mientras revisaba metódicamente una carpeta tras otra, me sentía extrañamente distante. Facturas, cartas, fotografías antiguas, pruebas de una vida que ahora me parecía ajena y lejana. Ya casi había perdido la esperanza de encontrar algo útil cuando descubrí un sobre con el logotipo de la Farmers Insurance Company. Dentro había una póliza de seguro de vida a nombre de Clay Tennyson, contratada 2 años antes de su muerte. La suma asegurada era de $50,000 y yo figuraba como beneficiaria. La póliza estaba en vigor en el momento de la muerte de Clay, pero nunca había recibido ningún pago. Con manos temblorosas, marqué el número de la compañía de seguros. Después de muchas transferencias y esperas, conseguí hablar con un agente que me confirmó la existencia de la póliza. Sí, señora Tennyson, la póliza estaba efectivamente a nombre de su marido, dijo el agente tras consultar la base de datos. Pero se pagó en febrero de 2018. ¿A quién? Mi voz sonaba ronca. Un momento, le oí teclear. El pago se realizó mediante un cheque a nombre de Wendy Paulson como fideicomisaria. Tenemos una copia del poder notarial firmado por usted. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Puedo obtener una copia de ese poder notarial? Claro, se lo podemos enviar a la dirección que figura en nuestra base de datos. No, casi grité. Quiero decir, por favor, envíenlo a mi dirección de correo electrónico. 1 hora más tarde, estaba mirando una copia escaneada de un poder con mi firma. O, mejor dicho, una falsificación de mi firma. En mis 32 años como taquígrafa, había aprendido a reconocer los matices de la escritura. Alguien había estudiado bien mi estilo, pero había cometido algunos errores. Demasiada presión, el ángulo incorrecto. Me desplomé en la silla
sintiendo cómo una fría rabia crecía en mi interior. Wendy me había robado $50,000. Mi propia hija había falsificado mi firma y malversado un seguro que podría haberme proporcionado una vejez sin problemas. Mi primer impulso fue llamarla y montar una escena, o ir a la policía, pero me obligué a calmarme. La ira es mala consejera, sobre todo en un juego tan complicado como el que estaba jugando. Tenía que ser racional. Llamé a Mallory y le conté lo que había descubierto. Es un delito grave, dijo tras una pausa. Falsificación, fraude, quizá incluso robo de identidad. Pero no será fácil de demostrar, sobre todo después de 7 años. No quiero demandarla, respondí. Al menos todavía no. Pero quiero utilizarlo como arma si es necesario. Es una decisión inteligente, dijo Mallory con aprobación. Podemos preparar una declaración y tenerla lista. Pero, señora Tennyson, tengo que preguntarle, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Me lo pregunté. ¿Qué estaba dispuesta a hacer? ¿Destruir por completo mi relación con mi hija? ¿Deshonrarla delante de su marido y sus hijos? ¿Quizás incluso enviarla a la cárcel? Solo quiero protegerme, respondí finalmente, y ver si hay alguien en mi familia que me vea como una persona, no como un monedero o una carga. Al día siguiente, Wendy llamó como si nada hubiera pasado. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación. Su voz era enfáticamente alegre. Fui demasiado dura. Lo siento. No pasa nada, respondí fingiendo alivio. Yo también exageré. Escucha, Bryce y yo queremos invitarte a cenar el viernes. Los niños echan de menos a su abuela. Sabía que era mentira. Ashley y Reed solo pasaban tiempo conmigo por obligación. Pero acepté, dándome cuenta de que era la oportunidad perfecta para continuar con mi experimento. El viernes por la noche me preparé a conciencia. Me puse un vestido elegante, aunque un poco descoordinado, con una chaqueta de punto. Me pinté los labios deliberadamente más allá del contorno. Tomé un medicamento para la presión arterial que en realidad no tomaba, pero que iba a servirme de accesorio. Bryce vino a recogerme a las 6 de la tarde. Estaba inusualmente amable, me ayudó a entrar en el coche y me preguntó cómo me encontraba. Respondí un poco distraída. Quizás, de vez en cuando, el hilo de la conversación. En casa de Wendy, todo olía a preocupación fingida. Los niños estaban lavados y peinados, y la mesa estaba puesta con un mantel festivo. Wendy me recibió con abrazos y besos, como si no hubiéramos discutido hacía un par de días. «Mamá, estás estupenda», exclamó. «Ese color te queda muy bien». Sonreí, aceptando el cumplido, aunque en el espejo del recibidor podía ver que el cardigan turquesa no pegaba nada con el vestido malva. Durante la cena no hablamos de nada. El colegio de los niños, el trabajo de Bryce, las noticias de los vecinos. Mantuve la conversación, pero de vez en cuando, algún detalle importante o confundía nombres. Cada vez, Wendy y Bryce intercambiaban miradas significativas. Después del postre, Wendy invitó a los niños a ir a sus habitaciones y sacó una carpeta. «Mamá, hay algo importante que queremos hablarte», comenzó mientras extendía los papeles sobre la mesa. «Bryce y yo hemos estado pensando mucho en tu futuro, en cómo podemos asegurarnos de que tengas una vejez segura y tranquila». «Oh, cariño, no tienes por qué preocuparte», le acaricié el brazo. «No me pasa nada». «Claro que no, mamá», sonrió con la condescendencia que suele reservarse a los niños pequeños. «Pero no vas a rejuvenecer y tus episodios de olvido son cada vez más frecuentes». «¿Qué episodios?», fruncí el ceño, mostrando auténtica incomprensión. «Ya ves». Wendy se volvió hacia su marido. «Ni siquiera se acuerda. La semana pasada se olvidó de apagar la cocina. Perdió las llaves. No reconociste a Sheila Porter. Y hoy te has puesto esa combinación de colores». Bajé la mirada fingiendo vergüenza. «Solo estoy un poco distraída últimamente. Por eso queremos ayudarte», interrumpió Bryce. «Hemos encontrado un sitio estupendo, Sunny Gardens. Es una mezcla entre una residencia de ancianos y un complejo turístico. Cuenta con personal médico, piscina y jardines para pasear. Y lo más importante, estarás segura». Levanté la vista lentamente. «¿Queréis enviarme a una residencia?» «No es una residencia, mamá». Wendy parecía ofendida.
Es una comunidad de jubilados activos. Allí vive gente de tu edad. Podrás hacer nuevos amigos. ¿Y mi casa? Temblé deliberadamente. Bryce y Wendy se miraron de nuevo. Ya ves, mamá, dijo Wendy eligiendo cuidadosamente las palabras. Sunny Gardens no es el lugar más barato para vivir, pero ofrecen un programa de intercambio. Tú les das tu propiedad y a cambio obtienes alojamiento y cuidados de por vida. ¿Entonces tengo que renunciar a mi casa? Dejé que el miedo se apoderara de mi voz. ¿La casa que tu padre y yo hemos estado pagando durante 20 años? No la regalas, la intercambias por cuidados garantizados para el resto de tu vida, explicó Wendy con paciencia. Piensa en lo cómodo que es, sin facturas, sin preocupaciones por las reparaciones, sin miedo a caerte y no recibir ayuda. Miré a mi alrededor en busca de apoyo. No sé, es muy repentino. Necesito pensarlo. Por supuesto, mamá, dijo Wendy apretándome la mano. Pero no lo pienses demasiado. Hay plazas disponibles en Sunny Gardens ahora mismo, y eso es raro. Asentí con la cabeza, mirando los papeles que tenía delante. Eran folletos de Sunny Gardens, con fotos brillantes de ancianos sonrientes jugando al golf o sentados en sillones junto a la chimenea. Y el contrato de transferencia de la propiedad, ya preparado para ser firmado. De repente me di cuenta de lo que significaba realmente esta cena, con su fingida cordialidad. Era una trampa. Esperaban pillarme en un momento de debilidad y confusión para hacerme firmar los documentos con el pretexto de preocuparse por mí. Me gustaría ver el lugar primero, dije, controlando mi voz con cuidado. Y quizá hablar con un abogado. El rostro de Wendy se tensó ligeramente. No necesitas un abogado, mamá. El contrato es estándar. Pero claro, podemos ir a Sunny Gardens a echar un vistazo. ¿Qué tal mañana? Mañana tengo cita con el médico. Objeté con delicadeza. ¿Qué médico? Wendy frunció el ceño. No me has dicho nada. ¿Ah, no? Fingí una expresión de leve confusión. Creía que te lo había dicho. Es el médico. Se me olvidó el nombre, el nuevo especialista en artritis. Mamá, estás confundida. Tu reumatólogo está de vacaciones todo el mes. Llame Easy. Ah, sí, tienes razón. Entonces mañana estoy libre. ¡Estupendo! Wendy se animó. Te recogeremos a las 10 de la mañana. Cuando Bryce me llevó a casa, llamé a Loretta inmediatamente. Me están tendiendo una trampa, le dije, sin poder contener mi emoción. Me van a llevar a Sunny Gardens y me van a obligar a firmar la escritura de la casa. ¿Sunnyside Gardens? Preguntó Loretta con desdén. Es el asilo más barato del condado. Mi prima trabajaba allí de enfermera. Dice que no tienen suficiente personal y que los precios son el triple de lo que cobraban antes. Es un fraude. Aún así tengo que ir mañana, suspiré. Tengo que mantener viva la leyenda. Pero no vas a firmar nada, ¿verdad? Por supuesto que no. Solo diré que quiero consultarlo con mi hijo o algo así. Eso me dará algo de tiempo. Después de hablar con Loretta, me senté frente al ordenador y anoté todos los detalles de la noche. Reacciones, miradas, frases. Puse especial cuidado en describir los documentos que había preparado y el intento de conseguir mi firma sin consultar a un abogado. Luego abrí la carpeta oculta donde guardaba todas las pruebas de las maquinaciones de Wendy, desde el poder notarial falsificado para el seguro hasta el intento de esta noche de estafarme y quitarme la casa. Las pruebas se acumulaban y cada día mi determinación se hacía más fuerte. Por la noche, no dormía bien, me atormentaban las dudas. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si en el fondo Wendy realmente se preocupaba por mí, pero no sabía cómo demostrarlo? ¿Y si estaba arruinando mi última oportunidad de reconciliarme con mi familia? Pero esta mañana, mientras miraba las fotos de Sunny Gardens en Internet y leía las opiniones de antiguos huéspedes, mis dudas se desvanecieron. El lugar era exactamente como lo había descrito Loretta, un asilo barato con pretensiones de lujo. Y Wendy planeaba enviarme allí, quitándome mi casa. Miré mi reloj. Faltaban 2 horas para que llegara mi hija. Era hora de prepararse para el siguiente acto de nuestro drama familiar. Y esta vez estaba decidido a no ceder. Sunny Gardens resultó ser exactamente lo que esperaba.
un lúgubre complejo de 3 edificios beige rodeados de árboles raquíticos que no hacían honor al pomposo nombre del lugar. Los folletos prometían lujo y comodidad, pero incluso un rápido vistazo a la pintura descascarillada y los escalones agrietados de la entrada principal decía lo contrario. Wendy me agarraba con fuerza del brazo, como si temiera que huyera. Bryce caminaba delante, excesivamente alegre y ruidoso. La recepcionista, una mujer con el pelo recogido en un moño apretado y una sonrisa falsa, nos ofreció una visita guiada. 15 minutos deambulando por pasillos que olían a desinfectante y vejez. «Y aquí tenemos la sala de recreo», dijo con voz alegre, mostrándonos una habitación con una alfombra gastada y unas cuantas sillas dispuestas alrededor de un televisor. A nuestros residentes les encanta reunirse aquí por las tardes para ver películas y socializar. Había 3 hombres mayores sentados en la sala, con la mirada perdida. Ninguno de ellos hablaba. Uno roncaba suavemente con la cabeza apoyada en el pecho. «¡Qué bonito!», dijo Wendy apretándome la mano con más fuerza. «¿Ves, mamá? Aquí hay una vida social muy activa». Asentí en silencio, haciendo el papel de anciana obediente y un poco confundida. Pero por dentro lo veía todo: las esquinas sucias, las baldosas agrietadas del baño de la habitación Wandai, la enfermera que pasaba sin siquiera mirar a la anciana que la llamaba desde su silla de ruedas. Después de la visita, nos invitaron a pasar al despacho del director, un hombre corpulento con una sonrisa perfecta y mirada fría. Puso los contratos delante de nosotros y empezó a hablar de una transición fluida a una nueva vida. Su madre recibirá todos los cuidados que necesita. Se dirigió exclusivamente a Wendy y Bryce, como si yo no estuviera en la habitación. Y ustedes no tendrán que preocuparse por su seguridad y bienestar. ¿Cuánto costará?, pregunté, rompiendo mi papel de oyente pasiva. El director dudó un momento y luego sonrió aún más. S.R.A. Tennyson, como le expliqué a su hija, ofrecemos un programa de intercambio. Usted nos da su casa y nosotros le garantizamos residencia y cuidados de por vida, sin pagos adicionales. ¿Y cuál es el valor estimado de mi casa?, seguí insistiendo. Mamá, intervino Wendy, eso no importa. Lo que importa es que estarás a salvo. Creo que sí importa, dije mirando al director directamente a los ojos. Mi casa vale mucho dinero. ¿Cuánto cuesta vivir aquí al mes? Se produjo un silencio incómodo en la oficina. Wendy se sonrojó y Bryce se interesó de repente por sus zapatos. Mamá, lo estás complicando mucho, dijo Wendy finalmente. No se trata solo de dinero, se trata de la calidad de vida. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Me levanté. Creo que deberíamos irnos. Pero el contrato, empezó el director. Tengo que pensarlo, lo interrumpí. Y consultar con mi abogado. El viaje de vuelta fue tenso y silencioso. Wendy se sentó en el asiento delantero junto a Bryce, lanzándome miradas enfadadas de vez en cuando por el espejo retrovisor. Cuando llegamos a mi casa, salió conmigo, dejando a mi marido esperando en el coche. Estoy decepcionada, mamá, dijo cuando nos detuvimos en el porche. Ni siquiera intentas ayudarnos a ayudarte. ¿Ayudarme? La miré con auténtica sorpresa. ¿O a deshacerte de mí? ¿Cómo puedes decir eso? Su voz temblaba. Después de todo lo que hago por ti. ¿Qué haces exactamente, Wendy? Estoy harta de este juego. ¿Viniendo una vez a la semana a ver si estoy muerta? ¿Dejando a los niños sin avisar cuando necesitas una niñera gratis? ¿Cogiendo mi pensión para guardarla? Ella se echó hacia atrás como si le hubieran dado un golpe. Tú no lo entiendes. Tengo mis propios problemas. Los niños, el trabajo, las facturas. ¿Qué facturas, Wendy? Me estoy arriesgando. ¿Quizás las relacionadas con tu adicción al juego? Se puso pálida. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Vi las notificaciones del casino online en tu correo cuando te dejaste el móvil en mi casa. Era mentira, pero mi instinto me decía que iba por buen camino. ¿Y los extractos bancarios? ¿Cuánto has perdido hasta ahora? ¿10,000? ¿20? Wendy se tambaleó y se agarró a la barandilla del porche. ¿Cómo lo has sabido? No es asunto tuyo. Pasó al ataque. ¿Me has estado espiando? ¿Espiándome? ¿Y luego dices que no te falla la memoria?
Mi memoria funciona perfectamente, respondí con calma. Y veo más de lo que crees. Hice una pausa para observar su reacción. Por ejemplo, veo que Ashley apenas come, que está cada vez más delgada, que fingís que todo es normal. Wendy se estremeció. Ashley solo está a dieta. Todas las chicas de su edad cuidan su peso. No está a dieta, Wendy. Es anoréxica y necesita ayuda. No me digas cómo criar a mis hijos, Wendy estalló. Tú, se ahogaba de rabia. ¿Sabes qué? Olvídate de Sunny Gardens, arreglártelas tú sola. Cuando tu bonito recuerdo finalmente falle, no me llames. Se dio la vuelta y corrió hacia el coche, casi cayéndose en la carrera. Me quedé en el porche, viendo cómo su coche se alejaba a toda velocidad y desaparecía tras la esquina. Sentimientos contradictorios luchaban dentro de mí. Por un lado, tenía razón. Wendy realmente quería deshacerse de mí y de mis pertenencias. Por otro lado, acababa de confirmar mis peores temores sobre el estado de mi familia. Al parecer, mi hija tenía una grave adicción al juego. Mi nieta se estaba muriendo de hambre poco a poco, y nadie iba a hacer nada al respecto. Entré en la casa y me dejé caer pesadamente en el sofá. Por primera vez desde que comenzó mi RANA, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Quizás debería haber hablado directamente con Wendy sobre sus problemas. ¿Intentar ayudar a Ashley? Quizás, en lugar de fingir demencia, debería haber buscado formas de mantener unida a mi familia. Pero entonces recordé la mirada fría del director de Sunny Gardens. Recordé con qué facilidad Wendy había estado dispuesta a firmar los papeles que me condenaban a una vida en ese horrible lugar. Recordé la firma falsificada en la póliza de seguro y los $50,000 robados. No podía echarme atrás. Fuera lo que les estuviera pasando a mi hija y a mis nietos, una cosa estaba clara. No me veían como un aliado ni como alguien que les ayudara. Solo era una molestia de la que tenían que deshacerse, y si quería cambiar sus vidas, tenía que hacer las cosas de otra manera. Llamé a Loretta y le conté brevemente lo que había pasado. Gracias a Dios que no firmaste esos malditos papeles, refunfuñó. Esa hija tuya, lo siento, Marge, pero es una zorra. Está enferma, Loretta, dije en voz baja. Es adicta, y Ashley también necesita ayuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Salvarlas? ¿Después de todo lo que te han hecho? He estado pensando. No lo sé, pero no puedo irme sin hacer nada, sabiendo que mi nieta podría morir de agotamiento y que mi hija podría arruinar su vida por el juego. Marge, escucha, dijo Loretta con voz seria. No puedes salvar a gente que no quiere ser salvada. Confía en mi experiencia. Llevo años intentando sacar a mi ex de la botella. Lo único que he conseguido es una costilla rota y una crisis nerviosa. Suspiré. Probablemente tengas razón, pero tengo que hacer algo. Haz lo que tenías pensado, me aconsejó Loretta. Protégete, y luego, desde una posición de fuerza, puedes intentar ayudarlos, si es que todavía quieren. Después de hablar con Loretta, me senté junto a la ventana durante un buen rato, contemplando mi jardín. El manzano que Clay y yo habíamos plantado cuando compramos la casa estaba ahora lleno de flores. Las abejas zumbaban a su alrededor, ocupadas en su trabajo. La vida seguía, a pesar del drama humano. Saqué mi móvil y marqué el número de Mallory. Estoy lista para vender la casa, dije sin preámbulos, y necesito asesoramiento sobre fondos fiduciarios. Al día siguiente me reuní con Mallory en su oficina. Hablamos sobre el proceso de venta de la casa y las posibles complicaciones legales que Wendy podría crear. Podría intentar impugnar la venta alegando que usted es incompetente, me advirtió Mallory. Pero tenemos el informe del doctor Ramírez y podemos organizar otro examen justo antes del trato. De acuerdo, asentí. ¿Y el fondo fiduciario? Puedes crear 2 fondos separados para tus nietos, explicó Mallory, con ciertas condiciones para acceder a los fondos. ¿Cómo cuáles? Eso depende totalmente de ti. Algunos de mis clientes establecen límites de edad. Por ejemplo, el capital solo se puede disponer cuando cumplen 25 o 30 años. Otros vinculan los desembolsos a determinados logros. Graduarse en la universidad, casarse, tener hijos. Me lo pregunté.
¿Podríamos establecer una condición para recibir terapia? Mallory levantó las cejas, sorprendida. Es inusual, pero técnicamente posible. ¿Tienes en mente algún tipo de terapia en concreto? Tratamiento para trastornos alimentarios. Para Ashley, hice una pausa. Y rehabilitación para Wendy, si es posible. Mallory asintió. Podríamos estructurar el fondo de manera que parte del dinero solo estuviera disponible tras completar determinados programas de tratamiento. Eso requeriría un administrador independiente que supervisara que se cumplen las condiciones. Una cosa más, añadí. Quiero que Cory no sepa nada del fondo para su hija hasta que cumpla los 18. Él no está muy involucrado en su vida y no quiero que este dinero provoque más distanciamiento. Entiendo, anotó Mallory. Eso también se puede arreglar. Pasamos otra hora discutiendo los detalles y firmando los documentos preliminares. Cuando todo estuvo listo, me sentí extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, no actuaba como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que controlaba su propio destino. La casa se puso a la venta en una semana. Elegí una pequeña agencia inmobiliaria que no trabajaba con Wendy y Bryce para minimizar el riesgo de filtraciones de información. Para mi sorpresa, enseguida apareció un comprador. Una pareja de California que se mudaba a Boise. Ofrecieron incluso más del precio de venta, por miedo a perder una casa en un buen barrio. No le dije nada a Wendy sobre la venta. Después de nuestra pelea, no me llamó ni vino a verme, lo cual me vino muy bien. A través de mis amigos, me enteré de que estaba difundiendo rumores sobre mi BE y Alabais. No me molestó. Pronto todos verían lo CEO, que era realmente. Mientras se llevaba a cabo el proceso de venta, comencé a deshacerme discretamente de algunas cosas. Incluí la mayor parte de los muebles en el precio de la casa, ya que eran viejos y no tenían ningún valor para mí. Clasifiqué cuidadosamente mis pertenencias personales. Fotos, cartas, recuerdos. Lo empaqueté todo en varias cajas, que fui llevando poco a poco a casa de Loretta. El día antes de que se cerrara la venta de la casa, recibí una llamada de Cory. No había oído su voz en 3 meses. «Hola, mamá», dijo como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí en tono neutro. «¿Y tú?» «Yo también. Escucha, te llamo porque Tracy y yo estamos pensando en ir a pasar el Día de Acción de Gracias. Quería asegurarme de que estarías en casa». Apreté el teléfono con fuerza. Faltaban 6 meses para Acción de Gracias. Tenía pensado estar fuera de Boise para entonces. «Eso es estupendo, Cory», dije. «Pero no estoy segura de mis planes. Quizás me vaya de crucero con Loretta». «¿De crucero?», pareció sorprendido. «Nunca me habías hablado de cruceros». «No hay mucho que no te haya contado». No pude resistirme a soltar una pequeña pulla. «Últimamente no hemos hablado mucho». «Mamá, no empieces». Su voz se volvió irritada. «Estoy ocupado. Tengo trabajo, familia». «Claro», lo interrumpí. «Todo el mundo tiene trabajo y familia. Pero la mayoría de la gente encuentra tiempo para llamar a su madre más de una vez al trimestre». Hubo una pausa. «Mira», dijo finalmente, «no te llamo para discutir. Estoy preocupado por ti. Wendy dice que tienes problemas de memoria». «Ah, ya está». Wendy le ha convencido. «Tu hermana exagera», respondí con calma. «No me pasa nada. Dice que te niegas a reconocer el problema, que te estás volviendo, un poco paranoica», resoplé. «¿Paranoica? ¿Porque no quiero que controle mis finanzas y me envíe a una residencia?» «Mamá», su voz se volvió suave y persuasiva. «Nadie quiere enviarte a una residencia. Wendy solo está preocupada porque vives sola en una casa grande. ¿Y si te caes? ¿O te olvidas de apagar la cocina?» «No me caigo y no me olvido de apagar la cocina», dije. «Y mi casa no es tan grande». «Aún así», insistió Cory, «quizá deberías pensar en mudarte a un lugar con un entorno más controlado». Cerré los ojos. Mi hijo, que no me había visto en casi un año, que apenas llamaba, de repente había decidido que sabía cómo debía vivir mi vida, todo basándose en las palabras de su hermana, que estaba igual de alejada de mi vida real. «Cory», dije con firmeza, «agradezco tu preocupación.
pero yo decidiré dónde y cómo quiero vivir. Está bien, pero prométeme que lo pensarás, ¿de acuerdo? Y lo de acción de gracias, avísame con antelación. Lo haré, dije sabiendo que para acción de gracias nuestra conversación ya no importaría. Después de la llamada, me quedé sentada mirando al vacío durante mucho tiempo. Hablar con Corey era más difícil que hablar con Wendy. Con mi hija estaba claro. Quería mi dinero, mi casa, deshacerse de la obligación de cuidar de mí. Pero Corey parecía genuinamente preocupado. ¿O era solo una preocupación bien ensayada que enmascaraba motivos igualmente egoístas? Pero entonces recordé la firma falsificada en la póliza del seguro. Los $50,000 robados. Sunny Gardens, con sus pasillos oscuros y el olor a desesperación. Hablando de vender mi casa a mis espaldas. No me había equivocado. Quizás, en el fondo, Wendy y Corey todavía me querían, pero ese amor estaba enterrado bajo años de resentimiento, la costumbre de darme por sentado y, lo más importante, el deseo de quedarse con mis posesiones. Saqué la carpeta con los documentos de la venta de la casa y revisé todos los detalles una vez más. Mañana firmaría los papeles y mi casa pasaría oficialmente a manos de los nuevos propietarios. El dinero se transferiría a una cuenta de garantía bloqueada y, desde allí, parte a fondos fiduciarios para mis nietos y parte a mi nueva cuenta bancaria. El plan era sencillo y eficaz. Vender la casa, asegurar el futuro de mis nietos a través de fondos fiduciarios bien protegidos, quedarme con el dinero restante y empezar una nueva vida. Una vida en la que no sería invisible, una carga o un cajero automático. Pero había otro detalle que ni siquiera le había contado a Loretta. Antes de irme, planeaba dejar cartas, para Wendy, para Corey, para cada uno de mis nietos. En esas cartas les diría la verdad. Les contaría cómo fingí demencia para poner a prueba sus verdaderas intenciones. Les diría lo decepcionada que estaba al ver que para ellos solo era una fuente de dinero y favores gratuitos. Les contaría cómo me dolió el corazón cuando me di cuenta de que mi hija me había robado el dinero y que mi hijo ni siquiera se molestó en comprobar mi estado personalmente antes de aceptar enviarme a una residencia de ancianos. Les hablaría de los fondos fiduciarios para los niños y de las condiciones para recibir el dinero. Que Ashley solo recibirá su parte después de haber recibido tratamiento para la anorexia. Que Wendy tendrá la oportunidad de recibir ayuda para su adicción al juego si acepta ir a rehabilitación. Por la mañana me reuní con Mallory y los agentes inmobiliarios. Firmé todos los documentos. Tuve otra revisión con el Dr. Ramírez, quien confirmó mi plena capacidad. Finalicé la creación de los fondos fiduciarios para los nietos. Por la noche, todo estaba listo. Vendí oficialmente mi casa y dispuse de los ingresos. Una parte para la educación y los gastos médicos de Ashley. Otra parte para Reed, para la universidad y un futuro negocio si decide montarlo. Una pequeña cantidad para la hija de Corey, a quien apenas conocía. Y el resto del dinero era para mí, para una nueva vida. Me quedé de pie en el salón de mi ahora antigua casa, mirando las paredes vacías. En 3 días tenía que desalojar la vivienda. Los nuevos propietarios tenían previsto hacer algunas reformas antes de mudarse, así que tenía un poco de tiempo para terminar mis asuntos. Me senté en mi escritorio y empecé a escribir cartas. Estaba sentado en el salón, rodeado de cajas embaladas, cuando oí sonar el timbre. Miré por la ventana y vi el sedán azul de Wendy. Después de 3 semanas de silencio, por fin había decidido visitarme. Ya era hora. En 2 días tenía que desalojar la casa para los nuevos propietarios. Caminé lentamente hacia la puerta, preparándome mentalmente para la conversación que se avecinaba. Respiré hondo y abrí la puerta. Wendy estaba en el umbral con una sonrisa forzada, sosteniendo un paquete con el logotipo de mi panadería favorita. «Hola, mamá», me tendió el paquete. «Te traje tus bollos de canela favoritos». Cogí el paquete en silencio y di un paso atrás para dejarla entrar. Wendy entró en el salón y se quedó paralizada al ver las cajas. ¿Estás redecorando? Había confusión en su voz. No, respondí con calma. Me mudo. Se volvió hacia mí, parpadeando perpleja. ¿Te mudas? ¿A dónde? Ya no te importa. Dejé el paquete sobre la mesa y me senté en la silla, indicándole a Wendy que se sentara frente a mí. Mamá,
¿De qué estás hablando? Rió nerviosamente, pero no se movió. Claro que importa. No puedes simplemente mudarte. Tú, titubeó, buscando claramente las palabras. No estás en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. Gozo de perfecta salud, Wendy. La miré directamente a los ojos. No tengo demencia, ni nunca la he tenido. Ella se rió de nuevo, pero esta vez con un matiz de pánico. Mamá, no lo entiendes. Los olvidos, la confusión, son síntomas. No te das cuenta de tu estado. Soy perfectamente consciente de todo. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta. Aquí está el informe médico del doctor Ramírez de hace 3 días. Total lucidez mental y sin signos de deterioro cognitivo. Wendy se acercó y me arrebató la carpeta de las manos. Tras hojear rápidamente los documentos, se puso pálida. Esto es algún tipo de error. Quiero decir, estabas olvidando cosas, confundiendo nombres. Lo estaba fingiendo, dije con calma. ¿Qué? Su voz se redujo a un susurro. Estaba fingiendo los síntomas de la demencia para ver cómo reaccionabas. La miré directamente a los ojos. Y tu reacción me dijo mucho. Wendy se hundió en el sofá, todavía aferrada al informe médico. ¿Estabas fingiendo todo este tiempo? Ella negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Quería saber si realmente te importaba o si solo querías quedarte con mis propiedades. ¿Cómo puedes decir eso? Su rostro se contorsionó de ira. Soy tu hija. Por supuesto que me importas. El cariño se demuestra de otra manera, Wendy, dije con calma. Cuando pensabas que tenía demencia, no buscaste los mejores médicos para mí. No te ofreciste a que me mudara contigo. No hablaste de contratar a una cuidadora. Inmediatamente empezaste a planear cómo meterme en una residencia barata y vender mi casa. Eso no es cierto. Wendy se levantó de un salto. Sunny Gardens es un lugar maravilloso, con atención médica. Sunny Gardens es un asilo con goteras en el techo y una enfermera para 20 personas. Le espeté. Ni siquiera te molestaste en leer las reseñas antes de enviar allí a tu madre. Abrió la boca y luego la cerró, claramente incapaz de encontrar un argumento. Una cosa más. Saqué otro documento. Encontré la póliza de seguro de Clay, la que te proporcionó $50,000 hace 7 años al falsificar mi firma en un poder notarial. Wendy se puso blanca como la tiza. Yo no, balbuceó. Era por tu propio bien. Estabas deprimida tras la muerte de tu padre. Te habrías gastado ese dinero de todas formas. ¿En qué, Wendy? La interrumpí. En tratar la artritis que me ha estado matando durante años. En arreglar el techo de la casa. O tal vez en ayudarte a pagar la universidad de Ashley. Bajó la mirada. No lo entenderías. Tenía deudas. Deudas de juego. Terminé por ella. Sé de tu adicción, Wendy. Y los problemas de anorexia de Ashley, que todo el mundo ignora. ¿Cómo lo has sabido? Se detuvo. No es verdad. No tengo ninguna adicción. Y Ashley no tiene ningún problema, solo cuida su figura. Negué con la cabeza. Puedes mentirte a ti misma, pero a mí no. He visto lo nerviosa que te pones cuando llegan las facturas. ¿Cómo escondes el teléfono cuando recibes mensajes? ¿Cómo te retuerces cuando le explicas a Bryce dónde va a parar el dinero? Wendy se desplomó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No entiendes nada. Nunca has entendido lo que he pasado. Primero mi padre y su alcoholismo, luego mi matrimonio con Bryce, que siempre está de viaje. Entiendo más de lo que crees, dije con voz suave. Viví con un alcohólico durante 30 años. Conozco la soledad y la frustración. Pero eso no justifica lo que ibas a hacerme. Levantó la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas. ¿Qué quieres decir? He vendido la casa, Wendy. ¿Qué? Se levantó de un salto. No puedes. Es la casa familiar. No puedes venderla así como así. Puedo y lo he hecho. Los papeles se firmaron hace 3 días. Los nuevos propietarios se mudan dentro de 2 días. Pero, ¿y tú dónde vas a ir? Parecía realmente confundida. Eso ya no es asunto tuyo. Claro que sí. Wendy volvió a levantar la voz. Soy tu hija. No puedes desaparecer así. ¿Por qué no? Pregunté en voz baja. Llevas meses tratándome como una carga.
Me has llamado Hadas, que hay que resolver. Has planeado deshacerte de mí a la primera oportunidad. Ahora voy a resolver ese Ales por mi cuenta. Wendy empezó a dar vueltas por la habitación, frotándose nerviosamente el pelo. Esto es ridículo. No puedes marcharte así. ¿Y el dinero? ¿Qué has hecho con el dinero de la venta de la casa? Ya está, pensé. Esto es lo que realmente le importa. Puse parte del dinero en fondos fiduciarios para mis nietos, respondí, con ciertas condiciones para poder acceder a él. ¿Qué tipo de condiciones? Ella se detuvo, mirándome con recelo. Ashley tendrá acceso a su parte después de que se cure de la anorexia y se gradúe en la universidad. Hice una pausa. Y a la tuya se accederá después de que te rehabilites de tu adicción al juego. No tenías derecho, gritó Wendy. Esto es chantaje. No, es cariño, argumenté con calma. Cariño de verdad, no el que fingías tener cuando intentaste quedarte con mi casa. Wendy se apresuró a coger el teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Estás completamente loco. Vamos a impugnar este acuerdo. No te molestes, negué con la cabeza. El acuerdo es legítimo. Mi salud mental ha sido evaluada de forma independiente y tengo pruebas de tus intentos de quedarte con mi propiedad de forma fraudulenta, incluido un poder notarial falsificado para la póliza de seguro de Clay. Ella colgó lentamente el teléfono. Tú no harías eso. No harías que tu hija pareciera una estafadora. No lo haré, asentí. Si aceptas mis condiciones. ¿Qué condiciones? Podía oír la desesperación en su voz. Primero, llevarás a Ashley a un especialista en trastornos alimentarios y buscarás ayuda para tu adicción al juego. Wendy se desplomó en su silla, envejeciendo de repente 10 años. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas feliz, respondí con sinceridad. Y que tus hijos estén sanos y felices. Pero no voy a permitir que me sigas utilizando como fuente de dinero o chivo expiatorio de tus problemas. Ella me miró como si me viera por primera vez. ¿Y si digo que no? Entonces los fondos seguirán ahí, pero con condiciones más estrictas, y entregaré todos los documentos sobre el poder notarial falsificado a la policía. No lo harás, dijo Wendy con incertidumbre. Eres mi madre. Por eso te estoy dando a elegir. Me acerqué a ella y le puse la mano en el hombro por primera vez en mucho tiempo. Wendy, te he querido desde el momento en que naciste. Te querré hasta mi último aliento. Pero el amor no significa dejar que otros arruinen tu vida. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad te vas a marchar? Sí, asenté con la cabeza. Necesito empezar una nueva vida. Una vida en la que no me sienta como una carga o un cajero automático. ¿Y nosotros? Pude percibir el resentimiento infantil en su voz. Te las arreglarás, le dije con una sonrisa. Siempre lo has hecho. Pero ahora tendrás que hacerlo sin mi apoyo económico ni mi ayuda constante con los niños. Ella asintió con la mirada baja. ¿Qué voy a hacer? Empieza por la verdad, le aconsejé. Admítelo ante ti misma. Luego, admítelo ante Bryce. Busca ayuda profesional. Y haz lo mismo con Ashley. Me odiaría si la llevara a un psiquiatra. Quizá al principio, pero luego te lo agradecerá. Confía en mí. Suspiré. Te dejaré los datos de un gestor de fondos de confianza. Cuando estés lista para empezar el tratamiento, ponte en contacto con él. Wendy asintió en silencio sin levantar la mirada. ¿Y Corey, lo sabe? No, negué con la cabeza. Le llamaré mañana, pero él está viviendo su vida, en la que yo no tengo cabida desde hace mucho tiempo. Me echará la culpa, murmuró Wendy. Quizá lo haga, pero eso no es problema tuyo. Le acaricié la mejilla con delicadeza. Cada uno es responsable de sus propios actos. Yo soy responsable de las mías, tú de las tuyas, Cory de las suyas. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos. Entonces Wendy se levantó. Tengo que irme, los niños. Bryce, titubeó. Tengo que pensar en todo esto. Asentí y la acompañé a la puerta. Te dejaré las cartas para ti y para los niños en la mesa, dije. Puedes cogerlas cuando me vaya.
¿Ni siquiera vas a decir adiós? Volví a percibir el dolor en su voz. Nos estamos despidiendo ahora. La miré a los ojos. Te quiero, Wendy. Siempre te he querido. Pero necesito marcharme para encontrarme a mí mismo. Y tú necesitas aprender a vivir sin mí como fuente de ingresos, como niñera, como chivo expiatorio. De repente, me abrazó con fuerza, como cuando era niña. Lo siento, susurró. No quería, no pensaba. Lo sé. Le acaricié la espalda. Intenta arreglar lo que aún se pueda arreglar. Cuando se marchó, me quedé mucho tiempo en la ventana, viendo cómo su coche desaparecía tras la esquina. Una extraña sensación de devastación y liberación me invadió al mismo tiempo. Por primera vez en años, le había dicho a mi hija todo lo que pensaba. Por primera vez, no intenté suavizar el golpe, protegerla de las consecuencias de sus propios actos. Volví a la mesa y saqué los 4 sobres que había preparado con antelación. Uno para Wendy, otro para Corey, otro para Ashley y otro para Reed. En cada uno escribí la verdad, sobre mi experimento de simulación de demencia, sobre los secretos familiares revelados, sobre mi decisión de marcharme. No la acusé ni puse excusas. Simplemente expuse los hechos y mis sentimientos. Cuando terminé, apilé las cartas cuidadosamente sobre la mesa y fui al dormitorio a terminar de empaquetar mis pertenencias personales. Mañana Loretta vendría con un camión para recoger las cajas que quedaban. No dormí bien durante la noche. Tuve sueños extraños. Clay joven y sobrio, Wendy de niña corriendo por un prado con una cometa. Un juicio en el que yo no era un taquígrafo, sino un juez que se condenaba a sí mismo. Me desperté al amanecer, sintiéndome extrañamente tranquila. Loretta llegó exactamente a las 10, conduciendo un camión alquilado. ¿Lista para la gran huida? Sonrió saltando de la cabina. No es una huida. Le devolví la sonrisa. Es una retirada estratégica. Cargamos rápidamente las cajas que quedaban. No eran muchas. En su mayoría libros, álbumes de fotos y algunos recuerdos. Todo lo demás lo vendí, regalé o incluí en el valor de la casa. Antes de irme, recorrí las habitaciones por última vez, despidiéndome de la casa que había sido mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Entre esas paredes había vivido 20 años. Clay había muerto allí. Mis nietos crecieron aquí, o más bien, crecieron viniendo aquí los fines de semana y las vacaciones. Aquí me sentí invisible durante años, una persona sin voz ni deseos propios. Pero ya no. Cerré la puerta principal, colgué la llave en el gancho del pasillo para los nuevos propietarios y salí por la puerta trasera. Loretta me esperaba en la camioneta, golpeando impaciente el volante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó cuando me senté a su lado. Aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Mire la casa, el huerto, el viejo manzano donde mis nietos y yo recogíamos manzanas para hacer tartas cada otoño. Estoy segura, dije con firmeza. Vámonos. La camioneta arrancó. No miré atrás. La carretera que teníamos delante se alejaba de Boyce, del pasado, de una vida en la que yo no era más que una sombra de mí mismo. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije cuando llegamos a la autopista. Ni siquiera se dieron cuenta de que les había robado, y no al revés. ¿Qué quieres decir? Loretta me lanzó una mirada rápida. Pensaban que iban a quitarme mi casa y enviarme a vivir el resto de mi vida a una residencia barata. En cambio, vendí la casa, aseguré el futuro de mis nietos y conseguí mi libertad. Para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya estaremos muy lejos. Sonreí mientras contemplaba el paisaje que pasaba a toda velocidad. Delante estaba Portland, donde pensábamos pasar la noche, y luego la costa de Oregón, un pequeño pueblo donde nadie conocía nuestros nombres ni nuestras historias. Allí, Loretta y yo alquilamos una pequeña casa con vistas al mar, lo suficientemente espaciosa para 2 mujeres solteras que comenzaban un nuevo capítulo de su vida. Sabía que Wendy y Corey se enfadarían, que probablemente le dirían a todos sus conocidos que su madre había perdido la cabeza o se había vuelto senil, que me acusarían de traición, de crueldad, de egoísmo. Pero eso ya no me preocupaba. Ahora lo único que me importaba era vivir de verdad,
No existir como la madre, la abuela, la carga o el cajero automático de alguien. Quizá aún me quedaban muchos años por delante y pensaba pasarlos a mi manera. Bajé la ventanilla y dejé que el viento me acariciara la cara. Olía a libertad y a nuevas posibilidades. Loretta encendió la radio y la cabina se llenó con los sonidos del jazz. Condujimos hacia el futuro sin mirar atrás, sabiendo que las consecuencias de nuestras acciones tardarían mucho tiempo en llegar a la familia. Pero tal vez algún día esas consecuencias conducirían a la curación, para ellos, para mí, para todos nosotros. Mientras tanto, la carretera nos alejaba cada vez más de Boise, y cada kilómetro era como un nuevo respiro después de años de asfixia.